Buenos días, niños. El día de hoy vamos a hablar del tercer movimiento en el plano cartesiano, que es el movimiento de rotación, el cual consiste en que un determinado polígono rota en el plano y va girando en él, así como la Tierra gira alrededor del Sol, va rotando. El polígono rota. Este polígono cambia, por ejemplo, puede cambiar de posición, mas no cambia su tamaño ni su forma. Para rotar un polígono en el plano cartesiano debemos tener en cuenta el sentido en que el polígono va a rotar. Entonces, si rota hacia las manecillas del reloj, es decir, así, así, así o así, es sentido negativo. Pero si el polígono rota devolviéndose en contra de las manecillas del reloj, está rotando en sentido positivo. Entonces recordemos, rotar en sentido de las manecillas del reloj es negativo y contrario a las manecillas del reloj es sentido positivo. También para la rotación debemos tener en cuenta el centro de rotación. En nuestro caso, todos los polígonos que vamos a rotar van a tener como centro el punto cero que, recuerden, llamamos origen. Y también debemos tener los grados, nos deben dar los grados, los cuales se miden con el transportador. Entonces, para esta clase necesitamos transportador, regla, lápiz, algunos colores, y los niños que tienen compás también van a ver que podemos utilizar el compás. Entonces vamos con un primer ejemplo. Rotar 120 grados, es decir, 120 grados en sentido negativo. Recordemos, negativo es hacia las manecillas del reloj y con centro en el origen. Y el origen es el punto 0. La coordenada A es menos 6,2. Recuerden que el primer número lo busco en X. Entonces, menos 6 y subo 1, 2. Aquí tenemos la coordenada A. Ahora vamos a marcar la coordenada B, que dice menos 4,2. Busco en X menos 4 y subo a 2. Aquí trazo el puntico de la coordenada B. Coordenada C, menos 5,4. Entonces, menos 5 en X y subo hasta el 4 en Y. Y es la coordenada C. Bueno, como ya sabemos, con regla unimos y lo podemos hacer con un color diferente. Entonces vamos de A a B, de B a C y de C a A. Tenemos entonces un triángulo. Bueno, ahora vamos a rotarlo. Para rotar debemos tomar cada punto, cada coordenada y proyectarlo hasta el punto 0 con una línea recta. Entonces, A hasta 0. Y ahora vamos a tomar el transportador y vamos a buscar el centro del transportador. Recuerden que el centro del transportador está marcado con una lineecita, con un más, con un puntico. El centro del transportador lo voy a colocar en el origen. Y el grado 0 lo voy a colocar sobre el punto A. Y alineo. Ahí está. Centro,
y 0. Y a partir de ahí voy a contar 120 grados en orden ascendente. Entonces, el transportador tiene dos enumeraciones. Busco la que va en orden. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120. Ahí marco un puntico. Y voy a unir con línea punteada desde 0 hasta ese puntico. Voy a hacer una línea recta, pero en línea punteada. Alineo bien porque esos son los grados. Una línea punteada. Listo. Entonces, vamos, ahí hay 120 grados de rotación. Observemos. Ahora vamos a tomar la medida que hay de 0 al punto A. Lo puedo hacer de dos formas. Con la regla, ¿cuántos centímetros hay de 0 a A? Tomamos y veo que tiene 3 centímetros y 3 milímetros. Los niños que tienen compás, entonces, toman la medida de la siguiente forma. Colocamos la aguja en el punto 0 y tomamos la medida hasta el punto A. La marco bien y luego hago una marquita con el compás ahí. O como les dije, con la regla, vuelvo y tomo. Miro la medida de A a 0 y es 3,4. Entonces, coloco la regla y tomo esa medida, 3,4. 0 en 0 y tomo 3,4 y veo que me quedó de la misma manera. Entonces marco el puntico y ella va a ser A'. Listo. Vamos a hacer lo mismo con B. Entonces recordemos. Proyectamos como si fuera en 3D al punto B hasta el punto 0 con una línea recta. Listo. Ahora, con el transportador vamos a medir 120 grados. Entonces recuerden, el centro del transportador en el origen y vamos girando hasta que alinee, que es 0 grados, que es lo mismo que 180, porque todo el transportador, toda la vuelta tiene 180 grados. Volver a su punto inicial, 0 es lo mismo 180. Alineo, centro en 0, 0 grados en el punto B y desde ahí empiezo a contar 120. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120. Aquí está. Marcamos un puntico. Y vamos a trazar línea punteada que vaya desde 0 y pase por ese punto, por encima de ese punto. Línea punteada así. Que pase por ahí. Listo. Ahora vamos a tomar la distancia que hay de 0 a B. Recuerden, lo podemos hacer con los centímetros de la regla. ¿Cuánto hay? Entonces, de 0 a B veo en mi regla que hay 2,3. Pero también lo puedo hacer con el compás. Aguja del compás en el origen y voy cerrando mi compás hasta que esté encimita del punto B. Y voy y marco en la recta punteada que habíamos trazado. Listo. Entonces, ahí es exactamente los 120 grados del punto B. Y él es B'. Listo. Vamos ahora con el punto C. Recuerda,
Primero, trazar una línea recta del punto C al origen para que la figura quede como si estuviera proyectada en 3D. Listo, observen que se ve como si estuviera proyectada en 3D. Ahora, para todos los vértices o coordenadas es 120 grados. Entonces tomo el transportador y recuerden, centro del transportador en el origen. 0 grados alineo hasta que llegue a la recta que muestra al punto B, ahí está sobre ella, y de ahí cuento 120 grados en forma ascendente. Y aquí están los 120. Un puntito y con la regla una línea punteada que pase desde el punto 0, es decir, desde el origen. Alineo bien, porque de eso depende el éxito que quede bien hecha la figura, bien rotada. Entonces ya hemos rotado todos los puntos o vértices 120 grados. Ya los tenemos. Ahora vamos a ver en dónde quedará C. Entonces tomamos la distancia que hay de el punto 0 a C. ¿Cuántos centímetros hay? En mi regla me marca 3 centímetros y 2 milímetros. O si quiero, como en el computador, copiar, pegar. Aguja en el origen, abro mi compás hasta el punto C, tomo la medida y voy y copio y pego. Listo. Aquí quedó exactamente y él es C'. Marcamos C'. Ahora vamos a unir, recuerden, con otro color y nos tiene que dar el mismo triángulo pero rotado. Entonces voy de A a B, de B a C. Y de C a A. Bueno, observamos que el triángulo, pues lo vemos igual porque es un triángulo equilátero, pero él rotó 120 grados. Observen, A estaba aquí y ahora A', 120 grados quedó allá. C, que estaba arriba, ahora quedó aquí abajo. Y B', ahora quedó aquí. Bueno, entonces espero que con este ejemplo hayamos comprendido la rotación. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos este nuevo segundo ejemplo y dice rotar 90 grados en sentido positivo. Entonces recordemos que sentido positivo es contrario a las manecillas del reloj y con centro en el origen, es decir, en el punto 0. Entonces vamos a graficar estas coordenadas. El punto F dice 2,2, entonces busco a 2 en X y subo hasta 2 en Y. Y ahí tenemos la coordenada F. Bueno, ahora el punto G dice 6,2. Busco a 6 en X y subo hasta el 2 en Y y tenemos la coordenada G. Bueno, coordenada H, 6,5. Busco a 6 en X y subo hasta el 5 en Y. Y ahí tenemos la coordenada H. Y por último, I, 2,5. 2 de X y subo hasta el 5 de Y. Y es la coordenada Y. Luego, como siempre, unimos los puntos. Entonces vamos a unir. Vamos a unir de F a G. De G a H.
de H a I. Y de I cerramos el polígono a F. Bueno, ahora vamos a aplicar entonces la rotación. Recordemos, primer paso, vamos a proyectar cada punto hasta el origen. Entonces comencemos con F. Una línea que lo proyecta al punto F hasta el origen. Luego vamos a tomar con el transportador 90 grados en sentido positivo. Centro en 0 en el origen. 0 grados va a alinear, despacio, alineo hasta que llegue y se coloque encima del punto F. Y ahí cuento 90 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Aquí quedó. Entonces, ahora vamos a hacer desde el origen una línea punteada que pase por ese punto. Listo. Ahora vamos a tomar la distancia que hay del origen a F para luego copiarla aquí. Puede ser, recordemos, con la regla, entonces 0 en el origen y veo que tiene 3 centímetros. O si tienes compás, entonces aguja en el origen, lápiz, voy cerrando hasta que quede sobre el punto F. Ahí está. Y marco esa distancia. Y entonces aquí marcamos y él es F'. Listo. Ahora vamos con el punto G. Recordemos, proyectarla hasta, busco el punto G y lo proyecto hasta el origen. Y la figura queda como en 3D. Ahora, entonces, vamos a tomar los grados, 90 grados. Centro en el origen, 0 sobre esa línea que conlleva hasta el punto G. Y desde ahí debe quedar sobre ella, observen, 0. Y cuento 90 grados, aquí está el 90. Marco un puntito y desde el origen voy a hacer línea punteada que pase por ese punto. Listo, ahora vamos a ver en dónde queda exactamente el punto G. Tomamos la medida con la regla de 0 a G. O si te queda más fácil, bueno, vemos que tiene 6,4. O si te queda más fácil con el compás, recordemos, aguja en el origen, aseguramos bien que no se vaya a mover y vamos abriendo, abriendo hasta que quede exactamente en el punto G. Y voy y copio esa distancia. Y aquí quedó el punto G' o G'. Listo. Vamos con H. Entonces, recuerda, proyectamos al punto H con una línea recta hasta el origen. Ahora vamos a tomar desde ahí 90 grados. Centro en el origen, 0 sobre esa línea que conlleva al vértice H. Y desde ahí veo que quede el 0 sobre ella. Y de ahí cuento 90 grados y aquí quedó un puntito y vamos a hacer línea punteada.
Listo. Ahora vamos a tomar la distancia. Recuerden, puede ser con regla. ¿Qué distancia hay de 0 a h? Observamos que marca 8 centímetros. O con el compás, aguja en el origen, abro bien la amplitud del compás hasta h y marco esa distancia aquí. Y veo que aquí es el punto H'. Y bueno, solo nos queda I. Veamos. Unimos el punto I hasta el origen con la línea recta. Listo, quedó proyectada en 3D, si observa. Ahora voy a tomar los grados. Centro en el origen, busco en dónde estará 0 y lo voy alineando con la recta que lleva hasta ahí. Ahí quedó, alineo hasta que el 0 quede sobre esa recta. Y desde ahí empiezo a contar en forma ascendente 90 grados. Aquí está el número 90. Un puntito marcando que ahí es 90 grados. Ahora, desde el origen hacia allá, hago línea punteada para saber que por ahí, en algún lugar de esa línea punteada, se encuentra el punto I'. ¿Listo? Entonces vamos a tomar la distancia. Recuerden que la distancia la tomamos de dos formas, con la regla o con el compás. 0 en el origen y voy hasta ahí y veo que marca 5,5, 5,4. O si quiero con mayor exactitud con el compás, aguja en el origen y voy dándole la amplitud que sea hasta el punto I. Ahí quedó exactamente, si observan. Sin dejarla salir la aguja de su lugar, voy y marco. Listo, ya quedó la marquita y sé que este es el punto I'. Listo, vamos a unirla a ver cómo quedaría I'. Entonces, ¿cuál fue la rotación que tuvo? Recordemos, en el mismo orden. Entonces, de F a G, de G a H, de H a I, y de I a F. Bueno, recuerden que en la rotación, en la traslación y en la reflexión se obtiene como imagen el mismo polígono, solamente cambió de posición. En este caso giró 90 grados en sentido positivo y estaba así en forma horizontal y ahora lo tenemos en forma vertical. Bueno, niños, entonces espero que hayamos comprendido el movimiento de rotación de polígonos en el plano cartesiano. Entonces, a continuación de ver el video todos juntos, vamos a copiar el concepto en el libro de contenidos y vamos a realizar el punto C, el ejercicio C del punto 1 y el ejercicio C del punto 2 del libro de actividades. Bueno, les deseo un buen día. Si presentan dudas durante la jornada, estaré atendiéndolos por el foro. Buen día.